Qué bueno que podemos estar juntos en la casa del Señor en este día para alabar y bendecir su nombre. Em, Quiero compartirles de la palabra del Señor algo bueno que utilizamos todos los días y que por el cual nos reconocen, que es nuestro nombre. Así que le quiero pregúntele al que está al lado suyo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Suelen darse como equivocaciones, porque, por ejemplo, mi nombre tiene dos nombres, es Francisco Iván, pero a mí todo el tiempo me han dicho Iván, siempre, en la escuela, en todas partes. Pero en el trabajo me decían Carrasco y la editora me dice Francisco, entonces a veces estoy en un baito con todas esas personas y cuando hablan de Francisco yo no sé si hablan de mí o de otra persona, porque a mí me dicen Iván, ¿no? Porque cada uno de los nombres tiene un propósito, nos conecta con una emoción, nos conecta con una situación. Cuando nuestros padres nos pusieron nuestros nombres, tuvieron algunas maneras de elegirlos, ¿sí? Independientemente de que el nombre significa algo, tiene un significado el nombre, pero nuestros padres nos eligieron el nombre posiblemente por razones que ni pensamos, tal vez no eran creyentes nuestros padres y el cantante de moda se llamaba fulano y le pusieron ese nombre también a su hijo, como puede pasar. O simplemente es un antepasado, un abuelo, un padre que murió y por eso quiere prolongar su legado con el nombre. El asunto es que el nombre tiene un significado poderoso porque nos identifica. Si nosotros buscamos, yo estuve buscando, por ejemplo, en Argentina no hay nadie que se llame igual que yo. Soy el único. Con el nombre completo, ¿no? Con el nombre, Francisco Iván Carrasco Andaur. No hay nadie que se llame así. Si usted tiene un nombre y un apellido, puede que haya varios que se llamen de la misma forma, pero mientras más específico, mientras más amplio, va a ser más exclusivo. O sea, va a haber menos personas que se llamen igual. Hasta el punto donde que haya un solo nombre para una sola persona en todo el mundo. ¿Qué le parece? Que su nombre sea el único nombre que existe en el mundo. No hay nadie que se llame igual que usted. Sería como algo especial y algo completamente definido. Y cuando hablaran de esa persona, todo el mundo sabe que hablan de esa persona. Pero a veces nuestros nombres, o usted mismo le habrá pasado, cuesta que otro se lo aprenda. ¿A usted le cuesta aprender nombres? ¿Sí? Sí, a veces uno está como diciendo, ese pibe, el gordito ese que andaba con remera verde, ¿te acordás? Claro, no nos acordamos del nombre. Y tratamos de por las características asignarle como una orientación. El que llega tarde, o el que siempre se va temprano, o el que nunca paga cuando comemos, qué sé yo, cosas así. Y se designan de manera que quedan como hasta en la retina, y a veces cuando hablamos de esas personas no nos aprendemos su nombre, pero sí sabemos por lo que hacen, ¿sí? O por quiénes son sus padres. El hijo de la señora que rompe la pelota, cuando yo era chico, teníamos un amigo que la madre rompía las pelotas cuando eran pelotas plásticas, caían a su casa, la señora las rompía y las tiraba, porque le rompíamos las plantas nosotros. Y nosotros conocíamos al muchacho no por su nombre, sino porque era el hijo de la señora, era otra palabra, ¿no? El hijo de la señora que rompe la pelota y era el que jugaba también con nosotros, pero no sabíamos ni cómo se llamaba, porque asociamos características que nos identifican. Por eso llamarnos, que me llamen Iván, no es suficiente. En realidad, ¿quién soy? Es lo importante. ¿Quién soy? ¿Cómo me identifica la gente? ¿Cómo me conocen en los ámbitos donde yo estoy? ¿Cómo identifican quién soy cuando no recuerdan mi nombre? Porque es obvio, a nosotros nos pasa, a otras personas también le va a pasar con nosotros. Y ese es el punto.
¿no? Porque el nombre trasciende no tanto por la designación del nombre, sino por quiénes somos. Y quisiera hablarle de eso en esta mañana. Pedirle que abra su Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 35. Vamos a leer un pasaje triste de lo que sucedió a una mujer. Génesis capítulo 35, del versículo 16 en adelante. Lo puede leer acá, por favor, para que o pueda tomar nota y después leerlo. Dice así, versículo 16 en adelante. Después partieron de Betel, pero aún estaban como a media legua de distancia de Efrata, cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto difícil. Entre las dificultades de su parto, la partera le dijo: no tengas miedo, que también tendrás este niño. Cuando Raquel exhalaba el último suspiro, pues murió, le puso por nombre Benoni, era un varón. Pero su padre lo llamó Benjamín. Incline su rostro para orar. Señor, te damos gracias porque podemos leer tu palabra. Rogamos que tú nos abras el entendimiento para poder comprender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Que esta gracia, Padre mío, sea suficiente en nuestras vidas. Que el poder de tu Espíritu Santo, Dios mío, pueda trabajar en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías sobre nosotros. Rogamos de tu cuidado en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Una persona que está en el desierto viajando por dar a luz, tiene complicaciones y en el parto ella muere. Pero antes de morir pone por nombre a su hijo Benoni. Benoni significa hijo de mi dolor. Eso significa Benoni, por eso le pone Benoni, hijo de mi dolor. Pero cuando el padre de esa criatura entiende lo que ha sucedido, que la mujer muere y ese hijo que nació se llamaba Benoni, entendió inmediatamente que sería una desgracia para la vida de ese chico. Ya lo estaban determinando a ser deprimido porque cada vez que alguien pronunciara su nombre diría: por culpa tuya murió tu mamá. Porque eres el hijo del dolor de Raquel. Y Raquel era mi tía y murió cuando naciste vos. Y tendría ese recuerdo y esa asociación a su nombre por llamarse Benoni. Y este hombre entendió rápidamente que esto sería muy difícil y que posiblemente hasta perdería a su hijo en el futuro, y decidió cambiar su nombre. En el mismo momento en que la mujer murió, le puso nombre, él entendió lo que sucedería y cambió su nombre y le puso Benjamín. Y Benjamín significa hijo de mi mano derecha, o ayudante, o mi ayudador, o la persona que va a estar conmigo. Ese es Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y cambió radicalmente el sentido de su futuro por el nombre. Porque siendo Benoni estaba determinado a vivir toda su vida con ese estigma de la muerte de su madre. En cambio, de esta otra forma, ya se estaba asociando a la vida de su padre. Pero alguien tuvo que cambiarle el nombre, porque si no se lo cambiaban, este chico viviría, bueno, imagínese cómo sería su desarrollo, cómo sería su relación con la familia, cómo sería su relación con las otras personas cuando supieran la historia de que al nacer él pasó eso. Entonces, el nombre sí tiene una carga en la Biblia, tiene una carga no tan solo de lo que significa el nombre, sino de lo que representa lo que es la persona. El nombre, cuando se habla bíblicamente de un nombre, por eso los nombres en la Biblia son muy relevantes, porque no son puestos al azar. Porque los nombres no son puestos simplemente porque, bueno, ya me gusta tal cantante y le pongo ese nombre a mi hijo. Sino que tiene un sentido. Los padres de esa época buscaban un nombre que se apropiara
y que ellos proyectaran en la vida de ese hijo, y ese hijo tendría características en función de su nombre. Su nombre sería el que los impulsaría o los retraería. Y por eso ellos piensan y ponen este tipo de nombres. La mayoría de los nombres judíos de esa época están relacionados con Dios. Dios ayuda, Dios salva, Dios protege, Dios bendice. Están relacionados con Dios porque era el deseo del corazón de sus padres para sus hijos. Y eso obviamente es lo que nosotros todos deseamos para nuestros hijos. Y tal vez los nombres de nuestros hijos están asociados por otras cosas, pero el sentido que nosotros deseamos es que ellos sean personas de renombre y que sean personas de bendición. Cuando María estaba embarazada, en el libro de Mateo, el capítulo 1, Mateo capítulo 1, versículo 21, dice la Biblia que apareció un ángel y le dijo esto a María: tendrás un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Y antes de que naciera, cuando recién ella estaba embarazada, el ángel le dijo: este es el nombre para esta criatura. Se llamará Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados, porque Jesús significa Salvador. Y la raíz de Jesús es Josué en el Antiguo Testamento, digamos en el desarrollo natural del lenguaje de 1000 años atrás hacia el futuro. Jesús en el presente de la época de su nacimiento, 1000 años atrás, era Josué, el mismo significado. Josué también significa Salvador. Por lo tanto, ya tenía designado el propósito, su nombre lo identificaba, qué sería de su vida. No fue al azar que fuera llamado así, pero sin embargo en el mismo libro de Mateo, un poquitos versículos más adelante, en el versículo 23, mismo capítulo, dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero a Jesús nunca le dijeron Emmanuel. En los evangelios nunca cuando hablan de Jesús dicen Emmanuel, porque el nombre es Jesús, pero su característica es ser Emmanuel, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Por lo tanto, a Jesús nunca le dicen Emmanuel porque es lo que él hace, no cómo se llama. El propósito de él era salvar al mundo, pero era lo que hacía, era Emmanuel. Y es una profecía de Isaías en el capítulo 7, el versículo 14 de Isaías, dice que una virgen tendrá un hijo y él será llamado Emmanuel. Profetizado 700 años antes de que naciera Jesús, se viene a concretar en la vida de Jesús no tan solo el hecho de que él sea Jesús el Salvador, sino que también sea el que esté Dios en medio del pueblo por medio de esta designación. Él será Emmanuel. En el libro de Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista se dirige a Jesús de otra manera, con otra forma. Dice: el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podría haber dicho: este es Jesús, porque él perdonará los pecados de su pueblo. Sin embargo, dijo: este es el Cordero de Dios. Estaba designando a Jesús una característica. Estaba por medio de, obviamente, él ya había recibido esta revelación de qué es lo que haría Jesús desde la cruz y estaba designándole una característica. Ya no tan solo sería el que perdona los pecados por ser Jesús el Salvador, ya no sería tan solo que el que traería a Dios en medio del pueblo, ahora sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son designaciones que están dadas en función de su destino, llamémosle así, lo que tendría que hacer, las características de su vida designada por cómo la gente lo identificaba. En el libro de Mateo, capítulo 8, el versículo 27, quedaron tan asombrados los discípulos que se preguntaban: ¿qué hombre es este? ¿No? ¿Qué
¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? ¿Qué persona es esta? Sabemos que es Jesús, pero ¿qué persona es que tiene semejante autoridad? Y la tiene porque era Emmanuel, porque Dios estaba por medio de él. Y Jesús era tanto Dios como hombre, tenía estas dos características. Y por lo tanto, tenía esta autoridad para poder hacer todos los milagros que él realizó. En el mundo espiritual de esa época donde Jesús se movía, también conocían quién era Jesús. Vamos a leer también en el libro de Marcos capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Marcos 5, 1 en adelante. Dice, llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Y este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él. Y a voz en cuello le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Un espíritu inmundo que estaba en posesión de ese hombre, reconoció y lo designó Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ellos sabían exactamente quién era. No había ninguna duda de si era Emmanuel, si era Jesús, si era el Cordero. Ellos sabían que él era el Hijo del Dios Altísimo, porque en el mundo espiritual lo reconocen. Si leemos en el libro de Lucas, en el capítulo 4, esto sucede fuera en las riberas del mar de Galilea. Ahora vamos del otro lado de la ribera, en Capernaum, en una sinagoga. Dice que Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4, 33 y 34. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, el cual gritó con gran fuerza, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. En el mundo espiritual había un reconocimiento. Sabían que era Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret, pero que ese Jesús no tan solo era una persona más. Era el Hijo del Dios Altísimo, era el Santo de Dios. No tan solo era una persona común, ellos sabían y por eso clamaban que les permitiera, no tuviera clemencia con ellos, porque Jesús no tan solo era hombre, sino también era Dios y tenía la autoridad para expulsarlo como lo hizo con ellos también. Ellos conocían exactamente quién era Jesús, tanto por su nombre, por lo histórico, por lo que sucedería, por lo que haría en la cruz y quién era trascendiendo la muerte, el Hijo de Dios Altísimo, el Santo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso originado en función de su nombre, porque él salvaría al pueblo de sus pecados. Y para ello necesitaba ser todas estas características que se mencionan. Hay muchas otras características más en el Nuevo Testamento de los Evangelios refiriéndose a Jesús, pero no quise enumerar tantas para no aburrir un poco que se extienda mucho y todo esto y esto, pero puede usted leerlo si va a darse cuenta que hay muchas formas que la Biblia lo designa a Jesús. Si leemos el libro de Filipenses, el capítulo 2, versículo del 9 al 11, nos dice así la palabra del Señor. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que una vez que Jesús resucitó de entre los muertos, una vez que Jesús se levantó de la tumba y venció a Satanás y venció el pecado y venció la muerte,
se le ha entronado y se le ha ratificado su nombre, y ese nombre que se le ha concedido es por sobre todo nombre. No hay autoridad sobre la faz de la tierra, ni en el mundo espiritual, ni en el cielo, más importante que el nombre de Jesús. Es el nombre. Y no sé si será un problema, porque yo he conocido a algunos chicos que le ponen nombre Jesús y son terribles. No sé si usted conoció a algún Jesús que pasó todo lo contrario. Tal vez lo hicieron pensando en otra cosa, pero no, pasa eso. O que se llame Ángel, disculpa Ángel. Que se llame Ángel y sea tipo diablo, ¿no? Bueno, puede pasar, pero en el caso de la designación de Jesús, no fue un nombre al azar. Primero, Dios mismo mandó un ángel para designar ese nombre. Fue anticipado 700 años cómo se llamaría. Fue anticipado cientos de años qué haría sobre la faz de la tierra. El mundo espiritual contemporáneo reconoce quién es Jesús y sabe que tiene una autoridad superior y poderosa porque es Hijo del Altísimo, porque es el Santo de Dios. Y aun cuando sucede todo el propósito de llamarse Jesús el Salvador, cuando resucita, se ratifica su nombre, diciendo literalmente que no hay absolutamente nada con más autoridad que el nombre de Jesús. Esto es algo muy importante, porque cuando nosotros estamos en dificultades, ¿a quién llamamos primero? Cuando usted despierta en la noche que se rompe algo y usted se despierta asustado, ¿qué llama primero? Al 911, pastor. O cantamos, Dios está aquí, ¿no? Y la idea de esto es entender que el nombre de Jesús no es algo para tenerlo a flor de piel todo el tiempo, pero es la autoridad que nosotros necesitamos para vencer las obras del mal. Y por eso obramos en el nombre de Jesús. Y por eso salimos en el nombre de Jesús, y por eso viajamos en el nombre de Jesús, y por eso hacemos todo en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, porque ese nombre tiene todo el poder. A ese nombre Dios le ha designado la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús lo corrobora cuando envía a sus discípulos en la gran comisión. En el libro de Mateo 28, versículo 18, Jesús le dice a los discípulos, antes de enviarlos, les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él recibió esa autoridad porque no hay absolutamente nada que se resista al nombre de Jesús. Hay algo muy, muy interesante en el capítulo 17 de Mateo. Mateo 17, versículo 1 al 7. Vamos a leer. Dice así. 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías y hablaba con él. Pedro dijo entonces a Jesús, Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres podemos hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió y desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros llenos de miedo. Pero Jesús se acercó a ellos, les tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Ahí en la transfiguración se mostró a Jesús, el Cordero de Dios, a Jesús Emanuel, a Jesús el Todopoderoso, el Santo de Dios, en la corroboración de la voz del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado. Su rostro resplandeciente en medio de una nube, que era la representación de la gloria de Dios, la Shekinah, descendiendo a la misma presencia de Dios a ese lugar. Y los discípulos cuando vieron eso tuvieron miedo. Era el mismo Jesús que los llamó a ser pescadores de hombres, pero ahora
se había mostrado la esencia. La transfiguración es transfigurar, es mostrar realmente lo que es. Y Jesús se transfiguró y tenía una autoridad y un poder porque apareció hablando con Moisés y Elías y el Padre ratificando quién era Él y en que se complacía su alma de Jesús, y los discípulos temblando de miedo porque estaban frente a realmente quién era Él, no simplemente Jesús. Se transfiguró delante de ellos. Es como cuando nos puede pasar que conocemos a alguien que está bien, que es tranquilo. ¿Conoce usted a alguien tranquilo? Así como que es calmado, que no se altera por nada, y de repente explota y salta diciendo malas palabras y rompe cosas, y usted dice, oh, no te tenía así. Yo pensé que era más tranquilo, pero no sabía. Se mostró tal cual es. Esa es su transfiguración. Mostró realmente quién es. Eso es lo que hizo Jesús. Es un anticipo de lo que sucedería después que Él se levantaría de la tumba. Él sería transfigurado. Ya no sería simplemente el Jesús pobrecito que lo golpearon, que lo coronaron de espina, que está sufriendo cargando una cruz. Es el que tiene toda la autoridad, todo el poder de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es Jesús a quien tú y yo servimos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Cuando nosotros conocimos a Jesús y recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, de acuerdo a lo que dice 2 Corintios 5:17, por lo tanto el Señor 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Todo es nuevo. Es como que nos tomaran y borraran nuestra vida. Todo lo malo que hicimos, bueno, quedó todo borrado. Y ahora somos una nueva creación. Somos una hoja en blanco para poder volver a reescribir quién realmente soy ahora. Porque sin Cristo era una persona, pero ahora con Cristo soy un hombre nuevo. Con Cristo todas las cosas son nuevas. Y ese punto es vital en la vida de un cristiano, porque es el momento del vértice para hacer las transformaciones en nuestras vidas que nosotros no podemos hacer. Todas las cosas son nuevas, incluso nuestro nombre. Pero no es que Dios va al registro civil y me borra el nombre. Él me da una designación de quién soy realmente ahora. Y en el mundo espiritual me reconocen porque soy hijo de Dios. Porque cuando he recibido a Jesucristo, no tan solo Él me dio esta posibilidad de ser un hombre nuevo, sino que puso el sello del Espíritu Santo en mi vida, de manera que en el mundo espiritual todos saben quién soy. No por lo que hago ni por lo que fui, sino por quien me redimió. Tengo vida nueva y soy un hombre nuevo, y de la gracia de Dios estableciéndome con un nombre nuevo, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 2:17. Leámoslo, dice así. 2:17. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Dios nos da un nombre nuevo, pero no para cambiar mi identidad, sino quién soy. Porque de eso se trata, entender la designación del nombre, no tan solo por cómo me reconocen por esta palabra, Iván o Francisco, o cómo me conocen los demás, sino quién soy, qué hace que yo sea reconocido. Y por eso Dios me da un nombre nuevo, porque ya
dejé las cosas del mundo, dejé de servir a Satanás y ahora sirvo a Dios. Soy una nueva criatura, tengo un nombre nuevo también. Y dice que me lo dará en una piedrecita blanca. Bueno, no sé si será una piedrecita, como la Biblia dice así, pero no sé cómo será en el futuro, cuando esto pase. Pero lo que sí sé es que es un nombre nuevo y que yo lo voy a conocer. Sabe que estudiando la iglesia primitiva, ya hace muchos años, leí algunos libros acerca de cursando esa materia y descubrí algo que me impactó profundamente y que lo he recordado por más de 20 años. En la iglesia primitiva, los 300 primeros años de la iglesia primitiva, hubo 10 grandes persecuciones por los emperadores romanos, unas más cruentas que otras, donde atrapaban a un cristiano, lo empalaban o lo usaban como antorcha o lo ponían en los circos para que los animales se los devoraran o los torturaban hasta que ellos renegaran contra Dios, y si no, muchos mártires surgieron de la iglesia primitiva. Mucha gente murió defendiendo su fe hasta el final. Y era de tal manera la persecución que ya no podían libremente decir soy cristiano. Y de ahí nace el pescadito. No sé si usted vio que a los autos le ponen un pescadito. Bueno, el pescadito es una palabra griega que se escribe ictus. Eso significa pez, ictus. Pero es un acróstico que significa Jesús Cristo, Hijo de Dios Santo. Eso significa el acróstico de la palabra ictus. Y ellos usaban el pescadito como una señal. Si se encontraban con alguien y querían conversar de Jesús y no sabían si era perseguidor o perseguido, la persona tomaba una ramita y dibujaba un pescadito en el piso. Si la otra persona también dibujaba un pescadito, sabían que eran cristianos y podían hablar. Se reunían en catacumbas, en persecuciones. De la única forma que podían estar para tener un servicio a Dios era allí. Y en esos lugares también los sepultaban. Y vi unas placas que hay de la arqueología que descubrió en esos lugares, y las personas no tienen fecha de defunción. En el epitafio, usted sabe que en el epitafio, que sería la frase que está sobre la lápida de los que fallecen, el epitafio dice, bueno, tus padres, tus hijos, te amamos, en fin, ¿no? Fecha de nacimiento y fecha de defunción. En los epitafios de los cristianos de la iglesia primitiva no tenían fecha de nacimiento ni fecha de defunción. ¿Sabe qué tenían? Ni siquiera sus nombres. Tenían labrado parte del versículo que identificaba a esa persona. Y cuando descubrí eso, me explotó la cabeza porque dije, ¿qué versículo me asignará Dios a mí? ¿Qué versículo habrá en mi epitafio? ¿Cómo me ve Dios a mí? Porque en definitiva ese es el punto. ¿Cómo estoy siendo identificado por Dios en mi vida? ¿Cuál será ese epitafio? Y me pareció, voy a poner algunos ejemplos, bueno, no son de nosotros, no se ofenda por la duda, pero puede que alguno de nosotros sea de estos versículos. Mateo 25, 23. ¿Qué le parece esta identidad? Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué le parece si este fuera mi versículo o su versículo? Estaría bueno, ¿no? Es lindo, está, sí, tiene características de fidelidad, voy a ser salvo, voy a entrar al gozo del Señor. Mateo 7, 26. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras, si no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Este otro versículo ya no es tan bueno porque, claro, hay algunas cositas medias que no son, ¿no? ¿Qué tal si ponemos Apocalipsis 2.10 en la última parte del versículo? Dice, el último parte, tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sí, características de personas que han servido siendo fieles hasta la muerte. Lucas 12, 47. El siervo que a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes.
Tengo un par más, no sé si los queremos leer, pero bueno, son solo 2, ¿sí? Filipenses 4:13, todos lo sabemos, ¿no? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo. Ese es mi versículo, pastor. Pónganme ese. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O tal vez Mateo 15:7. ¡Hipócrita! ¿Qué estará en nuestro epitafio? ¿Realmente cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno, me incluyo, ¿no? Es el título de la predica, ¿cómo te llamas? Pero no porque yo me excluya, también me incluyo. ¿Cómo te llamas en realidad? Y esto merece reflexionar y merece tomar de la Escritura un versículo que me identifique. No con el que yo me identifico, sino un versículo que habla de mí. Busque un versículo que hable de usted en la Biblia y apréndaselo de memoria. No para que lo esté comentando, pero bueno, busquemos un versículo. Seamos como lo hacían la iglesia primitiva, que defendieron su fe hasta las últimas consecuencias. Por eso es importante saber cómo me llamo. Póngase de pie, por favor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Son palabras que todos deseamos escuchar. Son expresiones espirituales que van a trascender la muerte. Porque ahora soy un hombre nuevo, pero necesito cambiar mi nombre. ¿Quién soy realmente delante de ti, Señor? ¿Cómo me conoces? El diligente, el que ora, el que busca, el humilde, el obediente. ¿Cómo me conoces, Señor? ¿Cuál es mi nombre, Señor? Y te ruego que tú nos ayudes para reflexionar profundamente, Señor, en qué somos realmente, qué hacemos, Señor. ¿De qué manera tú estás identificándonos? Y ayúdanos, Señor, para aferrarnos. 2 Corintios 5:17. Somos nueva creación en Cristo Jesús. Porque tú le has dado un nombre que es sobre todo nombre. Para que todos los que están en el cielo, en la tierra, doblen su rodilla y reconozcan este nombre. Porque ha sido entronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Con plena autoridad de todo y por todo. Todos te conocen, Señor. Eres el centro de la historia. En el mundo espiritual te reconocen como el Santo de Dios, como el Hijo del Dios Altísimo, el Todopoderoso. Señor, y Jesús para nosotros es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro ayudador, el consuelo en nuestras aflicciones. Señor, ayúdanos también para que nuestra identidad esté en Cristo Jesús. Para que seamos tus discípulos, tus siervos, tus seguidores, Señor. Te lo rogamos, Padre. No queremos ser cristianos solo de nombre. Queremos realmente tener una trayectoria contigo, Señor. Por eso te rogamos que tengas misericordia, Señor. Y nos ayudes a llegar hasta los últimos días de nuestra vida, esforzándonos, Señor, para alcanzar los estándares que tú quieres de mí, Señor. Te lo rogamos por misericordia. Y pedimos de tu bendición en nuestras vidas por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor.